Hola, buenos días, tardes o noches. Bueno, espero que estén bien todos. Que se la hayan pasado muy bien en estos días de Halloween y el Día de Muertos. Ok, este sería el especial de Día de Muertos y de Halloween de este año. Lo quería subir ayer pero me puse un poco enferma de la gripa. Y hasta ahorita lo estoy terminando es con ayuda de unos amigos. Que son mi senpai Basara. El lindo de Schneider Kurokami. El gato loco de Shadow Devil Gamer 2. Y el idiota de Silvers. Gracias a ellos pude terminar este video. Y espero les guste este video. Ya que cada uno de ellos me mandó una historia de su país. Y bueno, yo también hice una de mi país. Pero bueno, es el primero que hacemos de este estilo. Si les gusta haré más. Y entonces ya no hagamos más relleno. Y empecemos con las historias. Y nos vemos en un próximo video. Antes, es importante mencionar que él fue un ser terrenal. Como lo somos tú y yo. Hay muchos relatos sobre qué castigos sufre aquella pobre alma, pero de algo estoy seguro. En el momento en que el viajero decidió no pagar su deuda, no solo fue su alma, sino todo su ser el que sufre de una mala decisión. Por un tiempo pudo viajar, disfrutar de grandes lujos y placeres. Lamentablemente para él, el tiempo había terminado, y en su afán de seguir viviendo así huyó e incumplió el pacto con el diablo. Un día, él se quedó en la quiebra, por aquel estilo de vida que siempre llevó. Y, cegado en su desespero, fue a contactar al mismísimo Señor de las Tinieblas. El maligno aceptó en regresarle su antigua vida, a cambio le pidió su alma en un determinado tiempo. El viajero sin dudar lo concretó. Ahora, lo que te voy a contar es una historia que nadie jamás ha podido comprobar, gracias a que no les gustarían vivir lo que aquel sujeto tuvo que pasar. Al saber esto, el diablo envió a su cobrador tras este viajero. Y al encontrarlo no solo se llevó lo pactado, su alma, sino que se lo llevó a sufrir al infierno en carne y hueso. Siento que no me crees y que muy probablemente pienses que es solo un cuento, o que pienses que solo digo estupideces. Pero no tientes a tu suerte. El charro negro te buscará para que pagues tus deudas. Así que cuéntame, ¿por qué no debería llevarme tu alma? Que, de no ser por un pacto con el mismísimo demonio, pudo obtener todo lo que quiso, y algo más. El trauco se conoce por seducir a las mujeres con la mirada, lanzándole su aliento metiéndose en sus sueños y seduciéndolas para luego dejarlas embarazadas. Su origen es incierto, aunque se dice que sería un hijo de la serpiente mítica Kaikai, nacido de la unión de la rabia que sintió esta serpiente hacia los seres humanos, y de la ingratitud que muchos hombres tienen hacia el mar, por todo lo que nos ofrece. El trauco vive junto a su esposa llamada la Fiura, quien también es su hija, la cual nació de una relación que tuvo el trauco con la condena. Con la Fiura tendría varios hijos, que tienen las mismas características del trauco si son machos, y de la Fiura si son hembras, los cuales conservan los mismos nombres de sus padres. Esta criatura viviría junto a su mujer, la Fiura, en los troncos huecos de los árboles o en pequeñas cavernas. Y solo se alimenta de naranjitas, los frutos de la planta quilineja. El trauco igualmente cuando está interesado en una mujer, pero no puede tomarla, ya que como precaución esta nunca sale sola al bosque. El trauco actuaría primeramente comunicando su presencia a la muchacha, al depositar sus excrementos amarillos frente a la puerta de su casa. Posteriormente le anunciaría a la joven su visita a la casa de ella, enviándole sueños libidinosos, en el cual se transformaría en un joven apuesto para así convencerla mágicamente. Si la familia de la muchacha se da cuenta de estos hechos, deben tomar precauciones, ya que el trauco podría entrar furtivamente a la casa transformado en un manojo de quilineja junto al resto de las ramas, carbón o leña usada en la casa. De esta forma esperaría la noche para tomar a su víctima. El trauco no actuaría frente a testigos, y por ello está siempre alerta. Pero si alguien molesta al trauco, y no es una mujer, es capaz de matarlo mediante el uso de su mirada, o quebrándole los huesos. Igualmente mediante su mágico aliento se dice que puede torcerle la boca, dejarlo jorobado, atontado, mudo, y condenarlo a morir en poco tiempo. Cuenta la leyenda que el Chon Chon es una presencia maligna y muy temida en las zonas rurales de Chile. El miedo a esta criatura se debe a que esta sería realmente un calcu, mapuche que practica el mal con espíritus, o una bruja o brujo poderoso que conoce el secreto de los calcus sobre el misterioso poder de volar transformados en el temido Chon Chon. El calcu o el brujo barra bruja realizaría la transformación en Chon Chon untándose una mágica crema en la garganta.
Esta mágica crema haría que se le desprenda la cabeza del resto del cuerpo o que este último, adquiriendo un plumaje, garras afiladas y grandes orejas que se transformarían en alas para poder volar. Y si lo desea y es poderoso, incluso podría realizar una transformación completa para adquirir la forma de una especie de búho o lechuza. Así podría dejar el cuerpo en su casa y realizar fácilmente sus actividades malignas. En el caso de los brujos o brujas, al momento de comenzar el vuelo, además recitarían la siguiente frase: sin Dios ni Santa María, con lo cual el diablo les otorgaría más poder, para así lograr esta transformación. Pero si por equivocación recitan otras palabras, sufriría una gran caída. Al transformarse el calcu dejando su cuerpo en su casa, debe siempre recordar que es necesario tener otro mágico ungüento para volver a su forma humana. Si se le perdiera, ocultara o destruyese su ungüento, el chonchón volaría en picada hacia el suelo para matarse, ya que no soportaría el destino de quedar transformado para siempre en chonchón. Y en el suelo solo quedaría el cadáver de una lechuza o búho. La transformación a chonchón la realizarían siempre de noche, aunque su presencia sería delatada por su fatídico y temido grito de tue, tue. El principal objetivo de la transformación en chonchón sería para obtener agilidad para moverse. Mediante esta forma se dirigirían hacia las reuniones que realizarían estos tipos de calcu o brujos/brujas. Igualmente como chonchón recorrerían los lugares donde desearía hacer daño o enfermedad, revoloteando alrededor de la casa, o en el peor de los casos entraría a la habitación del enfermo, donde lucharía con el espíritu del enfermo, para que éste no pueda protegerse y así el chonchón pueda tranquilamente chupar su sangre, lo que al poco tiempo podría ocasionar la muerte del enfermo si no se actuara rápidamente. Es por ello que cuando los campesinos escuchan el gritos persistentes de tue, tue, significa que el odiado chonchón ha salido a anunciar que se puede producir una futura muerte de algún ser querido. La carreta bruja. Cuenta la leyenda, hace mucho tiempo, en un pueblito muy lejano de Chalatenango, El Salvador. En ese pequeño pueblo estaba un hombre que había perdido toda la fe en Dios, ya que él pensaba que había sido traicionado por el mismísimo Jesucristo. Sus cosechas se habían perdido, había perdido a su familia, había perdido a sus hijos. No le quedaba nada, salvo su casa, sus terrenos en sequía y una antigua carreta que le dejó su padre antes de morir. Jamás quiso deshacerse de la carreta, ya que era un precioso regalo que le había dejado su padre. Se decía que en ese pequeño pueblo, cada 15 de mayo, el padre lanzaba bendiciones en las carretas para bendecir las cosechas, para que todo saliera bien y no tuviéramos problemas. Sin embargo, él había ido para otro motivo. Mientras uno a uno iban pasando recibiendo la bendición del padre, el sujeto se acercaba lentamente, murmurando y sollozando, hasta que de un momento para otro, seguido de esto, los bueyes empezaron a volverse locos por los azotes de su sueño, que también había perdido toda cordura. El señor trató de entrar por la fuerza a la iglesia, pero sin embargo el padre se lo había impedido. Seguido de esto, el señor había azotado a los bueyes, lo cual los arneses se habían roto, lo cual lo impulsaron por una larga bajada que iba a dar hasta un barranco de piedras puntiagudas llamado el descenso. Él, al mirar que no recibía ni respuesta de Dios ni de los pobladores, decidió jurar venganza y lanzó una pequeña maldición que requería un sacrificio. Con sus últimos alientos, él había dicho: los maldigo a todos en este pueblo. Juro que todos ustedes pagarán, sobre todo tú. Estás viendo desde ahí arriba cómo has recibido tu ayuda. Ahora es hora de pagar. Se dice que la carreta chillona, o la carreta bruja, algunos rumorean de que se pasea por los pequeños pueblos, otros rumorean que sigue en ese pequeño pueblo, y todo aquel que entre ya no es hallado con vida. Si tiene la fortuna o la mala fortuna de escucharlo, o si quiera oírlo. Bueno, no quisiera arruinar la sorpresa. ¿Qué
tengan dulces pesadillas. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él, y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti, alguna vez se te ha presentado en sueños? Puchisa Keona, la mujer de la boca cortada. El profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y las clases habían terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa. Puchisa Keona iban hablando animadamente y, apenas sin pensarlo, torcieron por una calle angosta para acortar el trayecto. Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transeúntes. De improviso, una mujer salió de entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. La desconocida lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una mascarilla quirúrgica. Esto último no inquietó a Sakura y Keiko, pues muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarillas para evitar resfriados y otras enfermedades. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó: ¿Soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder: sí. Entonces se quitó la mascarilla, dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora? ¿Soy hermosa? Preguntó de nuevo. Sakura gritó horrorizada mientras Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Puchisa Keona con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su ombligo y abrió la garganta de Sakura. La sangre que brotó a borbotones salpicó a Keiko, que al fin reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó frente a ella. Y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba imitarla y escapar. ¿Soy hermosa? Preguntaba el yokai, espíritu demoníaco, cuando se le aparecía delante. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. El espectro le derribó entonces la sonrisa más macabra y cortó la cara de la chica, dibujando en su carne una mueca sangrienta que era igual. Se cuenta que en el jardín de San Marcos hay un fantasma de un hombre que antes que salga el sol, deambula por el lado norte, llega a la iglesia en la puerta, se detiene, reza unos minutos y desaparece. Aún hay personas que se rehúsan a atravesar el jardín muy noche. Este fantasma es bien sabido que pasea por todos los caminos del jardín. El origen de la leyenda tiene 100 años que se comenta esto. Corría el año 1851, llegaron muchas personas de la ciudad de Guadalajara convidados por Mariano Camino, iniciador de la exposición de industria, agricultura, artes y minería que se hacía en las fiestas de San Marcos.
llegó a probar fortuna don Felipe Rey González, familiar de unos de los primeros colonos que llegaron a probar fortuna don Luis González. Don Felipe se estableció en ese lugar, puso una tiendita, como le fue muy bien durante la feria, empezó a vender abarrotes y decidió quedarse una temporada. Al principio, el negocio le fue difícil. Poco a poco, lo conocieron. Junto 8,000 pesos más 40,000. Con ese dinero dijo, aquí me quedo a vivir en Aguascalientes, junto al jardín del lado norte. Ahí hizo su casa, y ahí vivieron todos sus descendientes. El señor González temía que alguien le robara su dinero, que ya era más. Empezó a comprar joyas de oro macizo. Se imaginaba que su casa no era segura, ya que todos sabían que era rico. Ya no dormía por la preocupación. Se decía, ¿dónde voy a guardar mi fortuna? Ni a su esposa se lo dijo, por si las dudas iba de chismosa con alguien. Pensó en el jardín de San Marcos. Ahí nadie pensaría que habría un tesoro, pues en la medianoche, junto a un fresno en el bosque de Rosales, norte y oriente del jardín, don Felipe enterró una caja de metal y madera llena de su oro y joyas. Pasaba frente a su caja enterrada, invitaba a sus amigos a tomar fresco en el jardín. Él sentado en el barandal frente donde estaba el entierro, y ya era costumbre juntarse con sus conocidos para jugar las apuestas, hasta que un día uno de ellos hizo trampa. Empezaron los insultos y después los balazos. Uno murió y fueron 2 heridos de bala. Don Felipe palideció, llegó la policía y lo llevaron preso para que aclarara el pleito. Estuvo en prisión un tiempo, estaba muy preocupado por su fortuna enterrada en el jardín de San Marcos. Nadie lo sabía, eso lo enfermó moralmente, que sentía que se estaba muriendo, y se encomendó a la Virgen del pueblo. Le ofreció parte del oro a la Virgen, misas con 3 padres, orquestas y voladores si salía de la cárcel y siguiera con su vida normal, ya que él no tenía la culpa de nada del pleito de sus amigos. Al poco tiempo González salía por falta de méritos, hasta se pellizcaba para saber que no estaba soñando. Al ver en la puerta de la salida del reclusorio a su familia y amigos, se puso a llorar. En el camino pidió bajarse en el jardín de San Marcos, caminó hacia el rosal con sentido donde estaba su caja enterrada. Al llegar a su casa le esperaba una fiesta con sus amigos, vino la tranquilidad y alegría de vivir. Decía que se sentía bien al caminar en el jardín y sentarse en el barandal a oír el trino de los pájaros. El señor González se enfermó, ya casi no se levantaba. Lo único que le daba energía era ir al jardín. Quería que lo llevaran mañana y tarde. Hasta que ya no podía andar, perdió el habla. Antes de morir quiso decirle algo a su esposa, pero ya no pudo, solo señalaba el jardín. Nadie lo entendió. Por eso se murió, por canalla, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Después de su fallecimiento, sus vecinos aseguraban que lo veían en el jardín de San Marcos. Desde entonces es el fantasma del jardín. No se sabe si sigue enterrada la caja o si alguien la encontró. Hasta ahora muchas personas no atraviesan el jardín en la noche, solo cuando es la feria de San Marcos.